otro lunes de literatura aquí con el lector anónimo y el día de hoy continuamos con las lecturas de terror del mes de octubre. Y hoy me toca hablar de mi libro favorito de todos los tiempos, mi novela favorita, y esa es El bebé Rosemary de Ira Levin. Es una obra fantástica e increíble. Y es que Levin me parece uno de los autores más infravalorados de la historia. Creo que esto se debe a que solo escribió pocos libros, si no me equivoco solo hizo 4 y muy poca gente lo reconoce como libros, ya que estos fueron adaptados a diferentes medios, donde obtuvieron una popularidad mucho mayor. Y de hecho, la gente ni siquiera sabe que el bebé Rosemary está basado en un libro, por la película de Roman Polanski, que en su momento fue un éxito, fue la película que cambió el género de terror para siempre, que lo convirtió en algo más artístico, algo más importante. Y esto también pasó con otros libros del autor. Ira Levin tiene algo que, a diferencia de otros escritores que utilizaban monstruos o criaturas para reflejar los temores de su época, él, el terror para él era algo más real. Era la paranoia, era la angustia. Él no usaba criaturas sobrenaturales, fantasmas, brujas, para hacer hincapié en los miedos. Él prefería enfocarse en tantas cosas que estaba viviendo, digamos que en miedos más reales, como el fanatismo, el ocultista, el lavado de cerebro, lo desconocido, pero más real, más tomando como inspiración su entorno, los personajes más extraños, como por ejemplo decía Guillermo del Toro, que para él los monstruos reales son las personas crueles. Y es un poco lo que hacía Ira Levin con sus historias. El bebé Rosemary es un claro ejemplo de esto que les estoy contando. La historia trata acerca de Rosemary, una mujer que está recién casada y junto con su esposo se acaban de mudar a un nuevo departamento. Acaban de empezar lo que pareciera la vida soñada o lo que ella tanto deseaba. Pero su mayor anhelo en ese momento es un bebé. Y su esposo no quiere, debido a que él es actor y está empezando una carrera, y no quiere hasta no tener algo seguro, ya que solo trabaja en comerciales y pequeñas participaciones. No quiere volverse padre. Le dice que se esperen a que encuentre un trabajo más estable, una oportunidad que le permita sobresalir. Y toda la primera parte de la novela trata de Rosemary tratando de ser, pues, digamos, la ama común, la ama de casa normal, dedicada al hogar, a establecer, a complacer a su esposo. Y en esto conoce unos misteriosos vecinos que viven en el mismo pasillo, que son unas personas comunes y corrientes, pero que algo en ellos llama la atención de Rosemary, algo la hace sospechar de que algo no está bien con ellos, a pesar de que son personajes completamente aburridos, es decir, son solo dos señores que están ahí visitándola o que platican con ella. La señora lo mucho creo que es la típica vecina chismosa que tenemos, pero fuera de ahí, nada fuera de lo normal. Un día Rosemary se da cuenta que está embarazada y teme porque siente que si le dice a su esposo, pues se va a enojar por la situación que estaban viviendo. Pero él parece aceptarlo y está muy emocionado con esta situación. Y no solo eso, sino que de repente también sus vecinos empiezan a mostrar gran interés en ese bebé y en su embarazo. Y de repente las cosas empiezan a suceder muy extraño. No sucesos paranormales tal cual, no como que se muevan las cosas ni que desaparezcan, sino Rosemary empieza a sospechar de toda su vida, empieza como a comportarse de manera muy extraña, como estos delirios de persecución, que como lector ya no sabes si son reales o no, porque por un lado sientes que la historia es una historia común de una mujer embarazada, pero luego su perspectiva empieza a palmear toda esta trama, ya no sabes qué es real y qué no, y eso es lo que hace interesante la obra de Ira Levin, al menos la novela, que es fantástica. Es un libro muy sencillo, estamos hablando de pocos personajes, un espacio muy reducido, todo sucede, o la mayor parte de la acción sucede en el departamento de Rosemary y su esposo, pero el autor supo usar este espacio, supo que
no nada más se sintiera algo pesado. Hay autores que escriben, no sé, una conversación en una sala con dos personajes y dices, ay, ¿cuándo se acaba esto? En cambio aquí funciona muy bien. El departamento, no podré decir que se siente como otro personaje, pero sí que es necesario para contar la historia. Y esto tal vez se debe a que Levin, pues además de guionista, perdón, además de escritor, fue guionista y trabajó en teatro. Entonces su novela tiene como muchos elementos narrativos, no solo literarios, también de televisión, también de teatro. Supo implementarlo muy bien y creo que eso también le da un dinamismo a la obra. Está pensada muy cinematográfica, pero no como esos escritores que pareciera que quieren que su libro a fuerza sea una película, sino supo enfocar muy bien lo que quería contar. Por eso no sientes que haya relleno, sientes que la historia de repente se va por otros lados, sientes que lo que está contando es lineal y necesario. No hay personajes que se sientan de más, no hay momentos que se sientan alargados. Sabe contar muy bien esta historia. Y estamos hablando de un escritor literario que bien pudo haber extendido más la novela, pudo haberse enfocado en más cosas. Y creo que eso habla muy bien de él. Su narrativa es precisa. No, a pesar de que el terror es muy detallista, ¿no? Él no requiere contarte tantas y tantas cosas, te da los elementos necesarios para que tú con tu imaginación complementes la historia. Entonces es como un juego entre el autor y el lector, que obviamente sucede en muchas historias, pero aquí se ve de una forma muy interesante. O tal vez es porque mis referencias al terror no lo logran de esta majestuosidad. Ya les he comentado que a mí no me gusta cómo escribe Stephen King, que me desespera, se me hace pesado, se me hace desesperante. Y Ira Levin es a lo que va. Lo que te cuenta es lo que necesita contar en su historia. Y eso me parece fantástico. Y creo que tal vez por eso mismo es que sus obras fueron más reconocidas en las adaptaciones que en la propia novela. Por lo mismo de que son más fuertes visualmente. Y me parece una lástima porque es un gran escritor y me parece que los temas que toca, la manera en que los aborda, lo hace de manera fantástica. Aquí es increíble todo lo que hace, toda esa tensión, cómo va creándola en momentos tan simples. Por ejemplo, leer que Rosemary sale a caminar por el parque y de repente siente ella que alguien la está siguiendo o que como si estuvieran hablando a su alrededor sobre ella. Y no, ella simplemente está como muy, muy perdida en su mundo, pero es algo muy sencillo que el autor logra, ahora sí que es de los pocos escritores que logra mantenerte en ese suspenso, en ese temor, porque se siente muy real lo que te está contando, o a lo mejor tú has pasado por algo similar a que te vaya persiguiendo un monstruo o un vampiro, por ejemplo, y esa es la grandeza de su narrativa. Me parece fantástico la forma en que personajes tan sencillos logran ser buenos elementos en la historia, logran complementar. Tenemos a su esposo, tenemos a sus vecinos, tenemos a un amigo de Rosemary, tenemos a los personajes necesarios para ir aumentando el misterio, pero sin que estos se vean tan extraños. No sé si me explique, otra vez comparándolo con Stephen King, que todos los personajes alrededor del protagonista tienen como ese lado perturbador, como ese lado tenebroso, ese lado tétrico, que llega a cansar. O sea, en un pueblo todas las personas son tétricas y asustan y tenebrosas. Digo, sé que puede pasar en algunas historias, pero también cansa como que todos los personajes se sientan criaturas oscuras. Entonces aquí no, aquí tenemos ese lado de que a veces un monstruo puede ser la persona más amable y más inteligente que tú conoces. Y sin duda es un libro increíble. El personaje de Rosemary, a pesar de que, digamos, es muy sencillo, no estamos hablando de un personaje escrito hace casi 60 años, una mujer sumisa, de casa, sin mayor aspiración, se vuelve alguien interesante con la historia, cómo va cambiando, cómo incluso hasta ella misma empieza a dudar si quería o no ser madre, ya estando embarazada. Y eso me parece interesante porque pues, puede ser algo que sí sea real en algunas mujeres, que al principio quieran un bebé y luego ya estando embarazadas están dudando de cumplir este proceso. Es una historia que se te va de volada. Es de los pocos libros que me ha atrapado. Yo acostumbro a leer de noche, antes, unos 10, 15 minutos antes de dormir.
Este libro sí era como que ya quiero irme a dormir para leerlo. Muchas veces apagué la tele y mejor me puse a leerlo porque es una novela fantástica y es increíble y es una joya literaria. No solo es mi libro favorito de terror, es mi libro favorito de todos los tiempos. Por eso es mi novela favorita, porque es un gran ejercicio de cómo debes de crear suspenso, drama, comedia, porque tiene dos o tres momentitos, cómo debes de crear personajes sin volverlos, o sea, meterles así como toda la información, o sea, darle la información necesaria al lector para crear una historia y que ésta se sienta fluida, se sienta relevante, se siente interesante y se vaya desarrollando bien, no se siente pesada, no se siente que se terminó así de la nada, sientes que contó lo que tenía que contar y eso es increíble y maravilloso. Hay una secuela que no he leído, trataré de buscarla, aunque mucha gente dice que no es muy buena. Y la película de Roman Polanski, no sé si recomendarla porque me pasa algo muy curioso con esta película, que es maravillosa, pero no me gustó porque es muy fiel al libro. Creo que es la adaptación más fiel que yo he visto de una novela y es extraño porque siempre los lectores nos quejamos de que el libro no se parezca a la película, pero aquí se parecen tanto que todo lo que yo imaginé aparece en la pantalla y eso le quita encanto. Entonces ahí entendí que una adaptación sí necesita cambios por eso, porque son dos medios completamente distintos. Así que tal vez primero recomiendo leer el libro y luego ver la película y luego ver la miniserie que se grabó tiempo después. Cada una tiene sus pros y sus contras como todo, pero vale la pena seguir ampliando pues este relato e ir descubriendo también a Ira Levin, que me parece un gran escritor, me parece que nunca fue reconocido como merecía, desgraciadamente falleció hace ya más de 20 años, pero El bebé Rosemary es una historia fantástica que merece ser leída y ser descubierta. Por cierto, bueno, al español y en Latinoamérica fue traducido con el nombre de La semilla del diablo. Por eso es un libro un poquito difícil de encontrar porque a veces fue editado con este nombre. Y pues de hecho cuando yo lo vi en el estante no sabía que era la misma hasta que leí la contraportada y en la sinopsis se me hizo muy similar a la de la película. Entonces lo compré, lo leí, me encantó. Y ahí se los dejo por si lo están buscando y no lo encuentran como El bebé Rosemary o con una portada, que por lo general las editan con la portada de la película, que es una muy icónica. Es uno de los pósters más icónicos de la historia. Por lo general le van a ver esa versión, pero va a venir con el nombre de La semilla del diablo, o a lo mucho va a decir La semilla del diablo, libro que inspiró la película. Pero ahí se los dejo, es una gran lectura, se les recomiendo mucho si les gusta el terror, si les gusta el suspenso, y descúbranlo, vale mucho la pena. Y yo me despido, no sin antes desearles que disfruten de sus lecturas, que me dejen todos sus comentarios y recomendaciones, que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Y ya saben, toda opinión es bienvenida. Me gusta que me dejen sus mensajes, que se comuniquen conmigo a través de mis redes sociales y que me digan qué opinan o qué libros me pueden recomendar para fomentar mi lectura y mi gusto hacia el terror. Bueno, yo los veo la próxima semana en otro lunes de literatura aquí con el Lector Anónimo y disfruten de sus lecturas.